Bueno, en esta ocasión voy a explicarles un poco la teoría de la contabilidad para que ustedes puedan comprender cómo se usa ya en la práctica. Iniciemos. La contabilidad como técnica, ciencia o arte. Muchos autores se preguntan si la contabilidad es una técnica, una ciencia o un arte. Pues aquí tenemos la respuesta. Dice, la contabilidad se considera una ciencia porque utiliza el método científico como analizar, deducir, explicar, sintetizar o resumir. Además es verificable y sistemática. Utiliza principios y métodos, reglas para su registro. Noten que la contabilidad se considera una ciencia porque cumple con todas las leyes, cumple con todos los requisitos para ser una ciencia, ¿verdad? Por el otro lado dice, la contabilidad se considera un arte porque utiliza la creatividad para diseñar formatos y métodos de control de información. La contabilidad también es un arte porque el contador tiene que ingeniárselas, tiene que utilizar su creatividad, su ingenio para poder hacer los registros, para crear formatos, ¿verdad? Y poder registrar. Luego dice, la contabilidad se considera una técnica porque utiliza procedimientos o sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles referentes al patrimonio. Y esto es adaptado de Wikipedia. La contabilidad dice que es una técnica porque utiliza procedimientos. Esto es muy cierto. La contabilidad utiliza procedimientos, es un proceso sistemático, ordenado, en el cual primero se realiza las partidas, luego se hace la mayorización, luego se hace el balance de comprobación, luego se hacen los ajustes, ¿verdad? Y las partidas de cierre, para luego hacer el balance de comprobación ajustado, el estado de resultados y el balance general. ¿Qué significa esto? Que la contabilidad sí es una técnica, porque utiliza procedimientos, o también utiliza sistemas para acumular, dicen. Sistemas de acumulación, en este caso de costos, o también de ingresos, ¿verdad? ¿Qué es la contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? Dice concepto 1, es la ciencia que establece las normas y procedimientos para registrar, cuantificar, analizar e interpretar los hechos económicos que afectan el patrimonio de los comerciantes individuales o empresarios, organizadas bajo la forma de sociedades mercantiles. Esto lo dice Raúl Niño Álvarez en su libro Contabilidad Intermedia 1. Vea que este es uno de tantos conceptos, ¿verdad? Aquí tenemos el concepto 2. Dice que es el arte de registrar, clasificar, resumir en una forma significativa y en términos monetarios las transacciones y eventos que se dan cuando menos parcialmente de carácter financiero, así como la interpretación de sus resultados. Aquí Nelson A. Ton, Contabilidad Acelerada, un enfoque administrativo editorial CESA. ¿Ok? De ahí se ha sacado ese concepto. Concepto 3. Es la técnica mediante la cual se analiza, se registra, se clasifica y se resume información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones financieras que afectan a la entidad para que en base a su interpretación se puedan tomar decisiones. Este lo dice Javier Romero López, Álvaro Javier Romero López. Principios de contabilidad. ¿Cuál es la naturaleza de la contabilidad? Aquí podemos ver en todos estos conceptos que la contabilidad tiene de los tres elementos.
¿verdad? La contabilidad sí es una técnica, es una ciencia y es un arte, ¿verdad? Porque como ven ustedes, ahí nos explica, ¿verdad? ¿Por qué es una ciencia? ¿Por qué es un arte? ¿Y por qué es una técnica? Naturaleza y propósito de la contabilidad. ¿Cuál es la naturaleza de la contabilidad? La contabilidad es una técnica que permite a sus usuarios brindar una actividad de servicio. Por lo tanto, la contabilidad es una actividad técnica de servicio. La naturaleza de la contabilidad es que es una actividad técnica de servicio. Es para servir a los demás. La contabilidad no ha sido para servirnos a nosotros mismos. Es para servir a los usuarios, a los clientes, para servir a la empresa, para servir a los empleados, para servir a otros. Propósito. El propósito de la contabilidad se divide en su finalidad y en su objetivo. La finalidad de la contabilidad. La contabilidad tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los usuarios sobre contabilidad, auditoría, registros y también declaraciones de IVA, pago a cuenta, declaraciones de impuestos sobre la renta. La finalidad es servir a los usuarios, ¿no? Darles un servicio efectivo a los usuarios en el cual ellos queden satisfechos. Los objetivos de la contabilidad se dividen en tres. Tenemos 1. Proporcionar información financiera útil sobre la entidad financiera. Informar acerca de los recursos económicos, de hechos y efectos de las transacciones. Servir de instrumento de control. La contabilidad es una herramienta de control para la gerencia, para tomar decisiones. Esos son los tres objetivos, ¿verdad? Si nos vamos a los aspectos legales, según el artículo 435 del Código de Comercio, establece que el comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada y debe llevar los registros contables como estados financieros, libro diario, libro mayor y los demás que sean por exigencia contable o por ley. Según el artículo 436 del Código de Comercio, se establece que los registros deben llevarse en castellano y que las cuentas se sentarán en colones o en dólares. El Código de Comercio sigue diciendo que es en colones o en dólares, ¿verdad? Porque hay una ley de integración monetaria todavía. Realizar un estudio de los artículos, ¿verdad? Del 435 hasta el 446. Hay que tratar de estudiar esos artículos que son del Código de Comercio para poder aprender más. ¿Cuáles son las características de la contabilidad? Utilidad. La contabilidad es útil, ¿verdad?, por su contenido informativo. El contenido informativo es lo que significa la relevancia, la veracidad y la comparabilidad. Y oportunidad. La contabilidad, una de las características importantes es que la contabilidad debe ser oportuna, se debe presentar en el momento en que se necesita. También otra característica es la confiabilidad. Se divide en estabilidad, objetividad y verificabilidad. La contabilidad debe ser estable para un negocio que está en marcha. Objetividad. La contabilidad no debe haber una influencia del dueño o política de la empresa, sino que debe ser de manera objetiva. El contador debe ser objetivo. La contabilidad se puede verificar. Si hay algún error, podemos verificar los bienes de la empresa para ver si en realidad lo que está en el balance o lo que está registrado corresponde a esos bienes. Provisionalidad. La provisión es la entrada de ingresos que hay a la empresa, ¿verdad? Una vez un documento esté provisionado, entonces la empresa ya tiene con qué echar mano para poder seguir invirtiendo. ¿Qué son los activos? Los activos son los bienes y derechos propiedad de la empresa y pueden ser recursos económicos como dinero en efectivo,
cheques de caja, derechos económicos, cuentas por cobrar que posee una entidad mercantil. ¿Qué son los activos? Por ejemplo, los activos son el efectivo que hay en caja, el mobiliario, los bienes, un terreno, un edificio, maquinaria, un vehículo. Todos los bienes que la empresa tenga se le llama activos. Ahora, los activos se dividen en activo corriente, tal como ven acá, activo corriente, y se dividen también en activos no corrientes. Los activos corrientes, acá tenemos algunas cuentas, ¿verdad? En los catálogos de cuentas, pues hay infinidad de cuentas, pero acá tenemos algunas básicas. Por ejemplo, caja general es parte del activo corriente. Bancos, clientes, los clientes, el inventario, inversiones temporales, cuentas por cobrar, intereses por cobrar y otras cuentas. ¿Cuáles son de activo no corriente? Propiedad, planta y equipo. Aquí podemos tener terreno, edificio, el mobiliario, equipo, instalaciones, etc. Aquí tenemos algunas cuentas que son no corrientes, como podemos observar, ¿verdad? El pasivo es lo contrario al activo. ¿Qué es el pasivo? Son las deudas u obligaciones de un negocio o empresa mercantil. Las cuentas de pasivo representan lo que se debe por bienes que se hayan vendido al negocio, al crédito, y obligaciones que tenga la entidad mercantil por cobros hechos en forma anticipada por la venta de algún producto o prestación de servicios. ¿Qué quiere decir? Que el activo son los bienes y derechos propiedad de la empresa y el pasivo son las deudas u obligaciones. Entonces la empresa puede tener activos y puede tener pasivos. Algunas cuentas de pasivo corriente son las siguientes. En el pasivo corriente podemos tener las cuentas de proveedores, préstamos a corto plazo, cuentas por pagar, todo lo que sea por pagar, cuentas por pagar, documentos por pagar, intereses por pagar, todo lo que sea por pagar va a ser de pasivo corriente. Cuentas de pasivo no corriente. Acá solo tenemos la hipoteca por pagar a largo plazo y los préstamos bancarios a largo plazo. Todo lo que sea a largo plazo sería no corriente, ¿verdad? Un pasivo. ¿Qué es el capital? El capital es aquel que representa el patrimonio, propiedad del titular de la empresa y puede existir en la empresa como efectivo o bienes del negocio. Algunas cuentas de capital son la utilidad neta, la utilidad de operación, capital social, reserva legal, reserva laboral. Todas estas cuentas son de capital y hay muchas más, ¿verdad? Ahora el estudiante tendrá que revisar qué son los ingresos, qué son los egresos, qué son los gastos, qué son los costos. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? La ganancia. ¿Qué es la ganancia? Cuando decimos utilidad, es lo mismo que decir ganancia. La venta, ¿no? La venta representa los ingresos de la empresa y la compra representa la salida de efectivo. Préstamos bancarios. ¿Qué es un préstamo bancario? Bueno, un préstamo bancario es la adquisición de un bien o servicio, ¿verdad? Perdón, un préstamo bancario es la obtención de recursos económicos ajenos. Es decir, si un banco nos presta dinero, entonces para nosotros el préstamo es un pasivo, porque tenemos que pagarlo en el futuro. Intereses, hay que pagar intereses por ese préstamo. Monto, ¿verdad? El monto es la cantidad de préstamo más intereses. La cantidad de dinero acumulada, ¿verdad? El saldo es el resultado de sumar el lado izquierdo y el lado derecho de una cuenta T. Ya vamos a llegar a las cuentas T. Algunos principios contables que acá los tenemos son principio de equidad, principio de base de acumulación, principio de entidad, principio de importancia relativa, principio de unidad básica de medición, principio de objetividad o de confiabilidad,
principio de consistencia o comparabilidad, principio del negocio en marcha, principio del valor histórico original o de evaluación del costo. Todos estos principios todavía se aplican, ¿verdad? Algunos contadores dicen que de que ya estos principios ya no están vigentes. Sin embargo, estos principios todavía, algunos de ellos por ejemplo, el número 8, principio de negocio en marcha. Un negocio debe estar funcionando permanentemente, es decir, en marcha para poder llevar contabilidad. De lo contrario no se puede. Principio de entidad mercantil, el número 3, por ejemplo. El dueño no puede tomar dinero de la empresa, ¿verdad? Debe respetar la figura social, debe respetar la personalidad jurídica que tiene la empresa, porque el socio es una persona natural y la empresa es una persona jurídica. Y así sucesivamente, algunos principios todavía se cumplen. Ok. Tenemos acá principio de realización, principio de periodo contable, principio de dualidad económica o partida doble. Este último principio es el que se emplea para realizar partida, ¿verdad? Principio de dualidad económica o el principio de la partida doble. ¿Qué son las cuentas T? Bueno, para efectos de enseñanza en la contabilidad, nosotros utilizamos una cuenta T parecida a esta. Sin embargo, en la realidad pues se utiliza el libro diario y el libro mayor, ¿verdad? Para hacer los pases. En la parte superior de una cuenta T se le coloca el nombre de la cuenta. A este lado se le llama debe y a este lado se le llama haber. Acá donde está el debe, aquí van a ser los cargos. Cuando decimos vamos a cargar una cuenta, se carga en el lado del debe y se abona en el lado del haber. Siempre en el lado del debe vamos a contar con el saldo deudor y en el lado del haber vamos a contar con el saldo acreedor, ¿no? Algunos contadores dicen hay que debitar esa cuenta, está diciendo hay que cargarla, ¿no? Cuando hablamos de débito estamos hablando de cargos, de registrar por el lado del debe. Cuando hablamos de créditos estamos hablando de registrar por el lado del haber, o sea de abonar, ¿verdad? Se carga en el debe y se abona en el haber. Repitan por favor, se carga en el debe y se abona en el haber. Toda cuenta se carga en el debe y se abona en el haber. Solo que algunas cuentas son de activo y otras son de pasivo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Transacción. ¿Qué es una transacción? Una transacción es una actividad o un acontecimiento diario del negocio, ¿no? Es decir, si yo hago una partida por la compra de mercadería, estoy haciendo una transacción. Una partida simple, una cuenta cargada y una cuenta abonada. Una partida doble es el efecto que sufren dos o más cuentas. Cuando hablamos de partida doble, significa que podemos cargar dos cuentas o podemos abonar dos o varias, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento? Le llaman movimiento a la suma de los cargos y a la suma de los abonos. Cuando tenemos la cuenta T, acá tenemos cantidades de dinero. Entonces la sumamos. Esa suma se le llama movimiento. El saldo dice que es la diferencia entre la suma del movimiento del debe y del haber. Saldo es la diferencia entre la suma de los movimientos del debe y del haber. Es decir, cuando yo sumo lo del debe y sumo lo del haber, entonces hago una resta. Al mayor le resto el menor. Cuando al mayor le resto el menor, esa diferencia se le llama saldo. ¿Qué es el saldo deudor? Se considera que una cuenta tiene saldo deudor cuando la suma de los débitos es mayor que la suma de los créditos. Cuando la suma de los débitos, o sea del debe, es mayor a la de los créditos, entonces es saldo deudor. Cuando esta cantidad de acá es mayor que esta, entonces es saldo deudor. ¿Cuándo va a ser saldo acreedor? Cuando la suma de los créditos, o sea aquí de los abonos, es mayor a la suma de los cargos acá del debe. Si esta cantidad es mayor, entonces el saldo es acreedor. ¿Cuándo es una cuenta saldada? Se dice que una cuenta es saldada o cerrada
cuando la suma de los cargos de los abonos son iguales, es decir, que al establecer la diferencia entre ambas, dicha cuenta quede con saldo cero. Bueno, cuando en esta cuenta T me sume acá, por ejemplo, acá me suma $100 y acá me suma 100, entonces la cuenta es saldada y se cierra con dos líneas, porque tiene $100 a ambos lados, entonces se llama cuenta saldada o cuenta cerrada. ¿Qué es el registro? Es la acción de cargar y abonar una cuenta en el libro diario. Cuando cargamos o abonamos una cuenta, entonces a eso se le llama registro, ¿verdad? De esa manera podemos nosotros conocer un poco más de la contabilidad. ¿Qué es cargar? Cargar es la acción de registrar en el lado izquierdo o en el debe. Ya dijimos que se carga en el debe, ¿verdad? Y se abona en el haber. Acción de registrar en el lado derecho o en el haber. Se abona en el haber. Cuentas de resultado. Estas cuentas dependen del saldo que posean. Generalmente las cuentas de resultado tenemos las famosas 5 y las 8. Las 8 cuentas deudoras y las 5 cuentas que son acreedoras, ¿verdad? Acá las podemos conocer. ¿Cuáles cuentas son de resultado deudoras? Estas son del estado de resultados o del estado de pérdidas y ganancias. Compras, gastos sobre compras, estas son las 8 deudoras. Compras, gastos sobre compras, devoluciones sobre ventas, rebajas sobre ventas, gastos de venta, gastos de administración, gasto financiero y otros gastos. Cuentas de resultado acreedoras son 5. Las ventas, devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras, producto financiero y otros ingresos. Esto es necesario aprendérselo de memoria para poder cargar y abonar una cuenta. Si sabemos que el saldo deudor es en el debe y el saldo acreedor es en el haber, entonces ya no nos costaría. Conociendo estas cuentas de resultados no nos costaría cargar y abonar. Bueno, ¿qué es un catálogo de cuentas? Es un listado, ¿verdad?, en el cual se presentan debidamente clasificadas en sus respectivos rubros. Las cuentas acá se clasifican de acuerdo al activo, pasivo y capital, ¿verdad?, o patrimonio. Entonces, un estado, digamos, un catálogo de cuentas es un estado de cuentas. Es un plan de cuentas que toda empresa tiene porque es parte de la base contable, ¿verdad?, para poder registrar. Ahí pues hay un código. Con ese código se registra. Aquí está la importancia de un catálogo, clasificación del catálogo de cuentas, ¿verdad? Aquí el primer código es el rubro, el segundo el rubro de agrupación, el cuarto es una cuenta de mayor, el sexto es un código de su cuenta y el octavo código es una subcuenta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí pueden ver los ejemplos ustedes en su folletito, ¿verdad? Ok, aquí tenemos varios ejemplos de catálogo. Aquí tenemos clasificación de las cuentas, ¿verdad?, de activos. Aquí hay bastantes cuentas de activos para que ustedes las puedan conocer. Aquí están clasificadas todas las cuentas, ¿verdad? Pueden ustedes ir conociendo algunas cuentas para que sepan cómo se clasifican. Veamos un poco lo que es el estado de resultados, también llamado estado de pérdidas y ganancias. Dice, muestra la situación económica de la empresa en un periodo determinado. Este estado nos muestra si hemos ganado o hemos perdido, ¿verdad? La reserva legal, según el Código de Comercio, siempre va a ser del 7%. Esto sí es una sociedad anónima, ¿verdad? Se aplica al 5% sociedades en nombre colectivo y sociedades en comandita simple. Reglas del cargo y el abono. Bueno, esto que está antes es importante.
Para calcular el impuesto sobre la renta, para declararlo a la Administración Tributaria o Fiscal, se calcula según la ley el 25% si la utilidad es menor o igual a 150.000 y 30% si es mayor, 30% si es mayor a 150.000. Reglas del cargo y el abono. El principio fundamental de la partida doble establece: no hay deudor sin correspondiente acreedor por igual cantidad. Repito, no hay deudor sin correspondiente acreedor por igual cantidad. ¿Qué significa eso? Que debemos de sumar la misma cantidad a ambos lados, porque no hay deudor sin correspondiente acreedor por igual cantidad. Veamos acá entonces. Acá dice: cargar es hacer anotaciones por el lado del debe. Abonar es hacer anotaciones por el lado del haber. Las cuentas de activo inician con un cargo y finalizan con un abono. Las cuentas de pasivo inician con un abono y finalizan con un cargo. Las cuentas de gastos y costos inician con un cargo y finalizan con un abono. Las cuentas de ingresos o utilidades inician con un abono y finalizan con un cargo. Veamos acá. Si una cuenta es de activo, aumenta en el debe y disminuye en el haber. Si una cuenta es de pasivo, aumenta en el haber y disminuye en el debe. Si una cuenta es de capital, aumenta en el haber y disminuye en el debe. Las cuentas de activo tienen saldo deudor. Todas las cuentas de activo tienen saldo deudor. Todas las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Si su saldo es acreedor, el capital es acreedor también. Los gastos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Todos los gastos, ya sea gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, todos los gastos tienen saldo deudor. Todo lo que sea ingreso va a tener saldo acreedor. Aumenta en el haber y disminuye en el debe. Los costos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Los costos y los gastos tienen saldo deudor. Ok. Acá pues ya repasamos un poco esto, ¿verdad? A igual suma de cargos, igual suma de abonos, dice. Las reglas de la partida doble nos dicen: a todo cargo corresponde un abono. A todo cargo corresponden varios abonos. A varios cargos corresponden un abono. A varios cargos corresponden varios abonos. Y luego hay una regla del cargo y el abono, ¿verdad? Esta hay que leerla, ¿verdad? Porque a todo aumento de activo corresponde un aumento de patrimonio. A todo aumento de activo corresponde un aumento de pasivo. A todo aumento de activo corresponde una disminución de activo. A toda disminución de activo corresponde una disminución de pasivo. A toda disminución de activo corresponde una disminución de patrimonio. A toda disminución de pasivo corresponde un aumento de pasivo. A toda disminución de pasivo corresponde un aumento de patrimonio. A todo aumento de capital corresponde una disminución de patrimonio. A toda disminución de patrimonio corresponde un aumento de pasivo. Esas son reglas del cargo y del abono. Veamos los libros contables. ¿Qué son los libros contables? Bueno, los libros, algunos son legales y otros son auxiliares, ¿verdad? Aquí podemos observar la clasificación de los libros, ¿verdad? Los libros principales son libro diario, libro mayor y libro de estados financieros, desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Libros auxiliares o voluntarios, estos son voluntarios o auxiliares: libro de efectivo, libro de banco, libro de gastos e ingresos. Desde el punto de vista legal tenemos los libro diario, libro mayor, estados financieros, libro de compras, libro de ventas, libros a consumidor final y a contribuyente, libro de aumento y disminuciones de capital. Ahí están los artículos. Desde el punto de vista administrativo, tenemos libro de actas de asamblea de accionistas, libro de actas de junta directiva, libro de registro de accionistas. Ok.
Aquí tenemos lo que es el libro mayor, libro diario, libro mayor, el IVA débito fiscal y el IVA crédito. Cuando compramos, registramos el IVA crédito fiscal, y cuando vendemos, registramos el IVA débito fiscal. Siempre que haya un comprobante de crédito fiscal o que haya una factura de consumidor final, ¿verdad?, donde indique ese IVA. Existen dos métodos: el método analítico o periódico y el sistema perpetuo o permanente. Cada método tiene sus diferencias, ¿verdad? Aquí pueden leer ustedes la diferencia que tiene cada método, cómo funciona, ¿verdad? Aquí están las cuentas que se utilizan bajo el método analítico. Bajo el método analítico utilizamos todas las devoluciones, las rebajas y los descuentos. Mientras que en el método perpetuo solo se utiliza almacén, las ventas y el costo de venta. Sistema de inventario perpetuo, ¿verdad? Aquí podemos observar que en el sistema perpetuo solo se utilizan tres cuentas: el almacén, costo de venta y las ventas, ¿verdad? Como pueden observar ustedes, hay dos métodos de contabilidad los más usados, que son el método analítico y el método perpetuo. Bajo los dos métodos es necesario aprender a hacer registros. Bueno, hasta aquí he llegado este video. Espero que hayan comprendido la teoría básica de la contabilidad. Feliz día para todos.